libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 11. Gracias al Señor porque el Espíritu Santo aún se mueve. El Espíritu Santo todavía está vigente. Y el Espíritu Santo hace que se provoquen milagros. Y el Espíritu Santo hace que usted testifique de lo que usted ha hecho, de la fidelidad del Señor, de las obras de nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor. En reverencia, como ustedes sientan. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en las tierras ajenas, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Más adelante dice en el 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pueden tomar sus asientos, porque creyó que fiel era quien lo había prometido. Así se llama el mensaje hoy día. Fiel es quien lo prometió. Nosotros conocemos la historia de Abraham. En el Antiguo Testamento se menciona que Abraham, ¿cierto?, como un gran hombre de fe. Es uno de los patriarcas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Tal vez es el más grande hombre de fe del Antiguo Testamento. Y para el autor de los Hebreos, Abraham demostró su fe con su pronta respuesta al llamado de Dios. Vamos a ir al Génesis. Vamos a escuchar un poquito de la historia de Abraham. En el Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Voy a enredar con tantas cosas. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Esa fue la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y vamos a escuchar una serie de cosas que pasaron en el camino mientras Abraham seguía dando sus pasos de fe. Porque también fue un hombre que también se equivocó, pero aún así siguió en el camino de la fe. Abraham tuvo que ir a un lugar que para él era completamente desconocido. La fe de Sara se une a la de Abraham en el emprendimiento en conjunto en producir, ¿cierto?, un hijo. La primera promesa que Dios le da a Abraham, ¿cierto?, es que se fuera, ¿cierto?, de esa tierra y que dejara su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y dice: porque haré de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham. Esa fue la primera promesa, que iba a ser de él una nación grande. La segunda dice que lo iba a bendecir. ¿Sí o no? Lo iba a bendecir, así como el Señor nos bendice a nosotros. La tercera dijo: engrandeceré tu nombre. Y la cuarta será bendición. Serás bendición. Después le dice: bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Yo creo que cuando Abraham escuchó esa promesa, esa voz del Señor, sabiendo, ¿cierto?, que su esposa era estéril, porque Sara era estéril. Y sabe que cuando recibió Abraham esa promesa, Abraham tenía la edad Abraham tenía la edad de 75 años. O sea, ya estaban pasaditos de edad. Entonces me imagino que igual estará como la incertidumbre de pensar cómo lo vamos a hacer, porque ya estamos ya pasados de edad. Y dice la Biblia de que Abraham igual se equivocó, ¿cierto? Porque muchas veces por querer ayudar a Dios cometemos muchos errores. Y el Señor dijo que tratáramos de obedecer, ¿cierto? De tratar de obedecer al pie de la letra, tal cual como Él le había dicho. Porque Él le iba a dar, ¿cierto?, heredad, le iba a dar hijos, porque iba a ser, ¿cierto?, de Él una nación grande, que iba a ser bendición, que iba a ser bendita, ¿cierto?, en Él todas las naciones de la tierra. Entonces, dentro de todas esas cosas, Dios le estaba diciendo: no dudes, porque fiel soy yo quien prometió. Dice que dentro de la historia de Abraham y Sara pasan muchas cosas, entre ellas son que Abraham también cometió muchos errores. El primer error que fue, ¿cierto?, que llevó a su sobrino. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela. Anda solo con tu esposa. Porque la promesa era para ustedes. ¿Sí o no? Entonces él llegó, ¿cierto? Y Lot quiso ir con él y ya entonces tuvo que llevar a Lot. Pero dice que toda mala decisión tiene sus consecuencias. Nosotros cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero aún así tomamos malas decisiones, sabemos que también hay una consecuencia que nos sigue. ¿Sí o no? Toda mala decisión tiene sus consecuencias. ¿Podemos pedir perdón? Sí. ¿Dios nos puede perdonar? Sí. Pero siempre hay consecuencias. Y dice la Biblia de que como él se llevó, ¿cierto?, a su sobrino Lot, dice la palabra de que ellos habitaron en Betel, donde Abraham, ¿cierto?, edificó un altar. Y por eso le colocó Betel, porque dijo que él había visto a Dios. Y dice la Biblia de que ellos moraron ahí y el espacio que había ahí se le hacía pequeño. Porque ambos, ¿cierto?, Abraham y Lot tenían mucho ganado, muchas cosas, muchas tiendas. Entonces el espacio le era pequeño. Y dice la Biblia de que ellos tuvieron que empezar a elegir más tierras, a buscar tierras. Y dice la palabra de que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno y el otro. Y Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas sobre Sodoma. Entonces Lot intentó elegir lo mejor. Quiso dárselas de ganador, ¿sí o no? Pero lo que no se había dado cuenta es que él estaba cerquita de Sodoma. Ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que después, ¿cierto?, era una tierra de hombres muy malos, de gente muy mala. Y Lot también tuvo sus experiencias ahí, que después ustedes, cuando tengan más tiempo en su casa, la van a leer porque no viene al caso ahora. Pero dice la Biblia de que toda mala decisión trae consecuencias. Lo que a lo mejor debía haber sido de Abraham fue de Lot. Pero aún así el Señor, en la tierra que Él le llevó, ¿cierto?, fue bendito a través, ¿cierto?, de la presencia del Señor. Dice que el segundo error fue
que en Egipto ocultó que Sara fue su mujer. La Biblia dice que Sara fue una mujer muy hermosa, preciosa, como nosotras, ¿cierto? Era muy hermosa, decía que era extremadamente hermosa. Y Abraham era un hombre muy rico, que tenía mucha riqueza, tenía mucho ganado, tenía mucha plata, tenía mucho oro. Y ella se vestía, ¿cierto?, con mucha riqueza también. Y decía la palabra, ¿cierto?, dice la palabra en Génesis, eso está en Génesis capítulo 12, versículo 12 y 13, esta historia. Dice que Abraham hizo pasar a Sara por era su esposa, ¿cierto?, por su hermana en Egipto, para que a él no lo matasen. O sea, dijo, mira, yo sé que tú eres muy hermosa, pero por favor, di que eres mi hermana, porque si no me van a matar a mí. ¿Y cómo vamos a tener promesa si me matan a mí? Pero nada hacía presagiar de que el faraón encontró tan hermosa a Sara que se la llevó, ¿cierto?, al palacio. Pero también dice la Biblia, porque toda mala decisión tiene su consecuencia, de que Faraón fue herido por muchas plagas. Y entonces él se dio cuenta, ¿cierto?, y le dijo a Abraham, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me das a tu mujer? Le dice en pocas palabras, ella estaba casada, yo me la llevé, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Entonces él le dijo, ¿cierto?, que mejor se fueran. Entonces ellos se fueron también, se fueron con sus cosas, ¿cierto?, de Egipto. Pero ¿a qué quiero llegar yo con esto? De que aún así, con todos los errores que Abraham cometió, también fue bendecido. Y Dios, ¿cierto?, también fue fiel. Otro error que cometió Abraham fue aceptar una petición de su esposa, que quiso ayudar a Dios, ¿cierto? La esposa, ¿cierto?, vio que estaba pasando los años y que todavía no podía concebir. Y no se le ocurrió nada mejor que decir que le pasaba a su esclava para que él tuviera hijos con ella, para que así él pudiera tener su descendencia que tanto Dios le prometió. Pero dice la Biblia de que él, ¿cierto?, le hizo caso, ¿cierto? A veces no siempre tenemos la razón, ¿cierto? No siempre tenemos la razón. Pero a veces sí. Pero por eso, los hombres, cuando Dios les da promesas a ustedes, esposos, créanlo. Créanlo. Y si de repente nosotras le decimos lo contrario, usted ore por nosotros y aconséjenos y díganos y anímenos a poder seguir creyendo. Porque ustedes, esposos, Dios los puso a ustedes como jefes de hogar, como sacerdotes en su casa, para que usted guíe bien su casa, para que usted guíe conforme a la palabra, conforme a lo que Dios le trató con usted. Y si Dios le dijo blanco, es blanco. No le coloque plomo, no. Siempre cuando Dios tiene promesas con nosotros, usted vaya y obedezca tal cual como Dios le dijo. Porque toda mala decisión tiene su consecuencia. ¿Qué pasó después? De que después dio a luz cierto Agar y el niño empezó a crecer. El niño Ismael. Y después, ¿cierto? Después de eso, el Señor volvió a tratar con Abraham y con Sara. Esta vez fue con los dos. Fueron unos ángeles, ¿cierto? Unos hombres de Dios fueron al campamento de Abraham y Sara. Les dijeron, ¿cierto?, que ellos iban a ser bendecidos y que ellos iban a ser padres. Y que le iban a poner el nombre de su hijo Isaac. Y cuando ellos, ¿cierto?, fueron, Dios trató con ellos de nuevo, ellos casi tenían como 100 años. 90 y algo tenían. Y Sara dijo que ahí uno se da cuenta de que Sara, dentro de todo, ella
pensó en su corazón y dijo, a esta edad yo voy a tener deleite, dijo, ¿cierto? Porque eran viejitos, eran ancianos. Y yo creo que las personas cuando son ancianas igual pierden la esperanza. ¿Sí o no? Entonces Sara, ella dijo, y a mi edad, a esta edad vamos a tener deleite. Y se reía. Entonces el ángel le dijo que no se riera, que eso iba a ser verdad, porque nada había imposible para Dios. Y ella concibió a los 100 años. A los 100 años ellos fueron padres. A los 100 años Sara fue mamá. Y dice la Biblia de que después los niños, ¿cierto?, crecieron y tuvieron problemas entre ellos, empezaron a pelear. El más grande, ¿cierto?, molestaba al más chiquitito, lo hostigaba, decía la Biblia, ¿cierto? Y Sara se enojó y le dijo a Abraham, ¿por qué no echas a la esclava con su hijo y sácalos de aquí, apártalos de mi hijo? Dice la Biblia de que eso fue así, que Agar tuvo que irse con su hijo. Pero allí también el Señor tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia de ella, también fue, ¿cierto?, bendecido Isaac. Y hasta el día de hoy, Isaac y Ismael, ¿cierto?, han sido hasta ahora conflictivos y enemigos. No sé si usted se da cuenta que el pueblo de Palestina y Israel todavía están siendo conflictivos porque hay un tema de tierras y un tema de promesas y un tema de todas esas cosas que todavía no entienden. Pero toda mala decisión tiene sus consecuencias. Pero cuando Dios cumplió la promesa, ¿cierto?, de nacer, ¿cierto?, Isaac, ellos tenían 100 años. Y dice la Biblia de que el jovencito creció y Dios le pidió a su hijo. O sea, lo que más amaba a Abraham, que tanto esperó, ¿cierto?, esperó a una edad avanzada para poder ser padre, para poder tener, ¿cierto?, esa promesa cumplida. Ahora Dios se la estaba pidiendo en sacrificio. ¡Wow! ¿Cierto? ¡Qué fuerte! Pero ¿sabe qué? Yo creo que Abraham se reivindicó de todos los errores que había cometido aquí. Él se reivindicó. Porque él obedeció tal cual como Dios se lo pidió. Dice la Biblia que él fue al monte. Él fue al monte y llevó a su hijo ahí. Y dice la palabra que mientras ellos caminaban, el niño decía, papá, estamos caminando y todavía no veo el cordero. Vamos a hacer un sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Me imagino que en ese caminar, en ese trayecto, el corazón de Abraham, de tener que decirle a su hijo, no, hijo, no te preocupes, Dios va a proveer el cordero. Pero él sabía, ¿cierto?, en su corazón que él era el sacrificio. Él iba a hacer el sacrificio. Y dice que cuando llegaron al lugar del sacrificio, él preparó el altar y él puso a su hijo encima. Y dice la palabra de que él tapó los ojos de ese niño. Y el niño decía, pero papá, ¿y el cordero? Dijo, Dios se proveerá del cordero. Y dice la Biblia de que él tapó los ojos de ese jovencito y levantó, ¿cierto?, su mano con el cuchillo. Y cuando Dios se dio cuenta de que Abraham sí lo iba a hacer, y si él estaba creyendo, él le dijo, detente, para. Y enseguida, ¿cierto?, apareció un cordero y él tomó el lugar de ese niño. Porque Abraham creyó de que fiel era el que prometió. Fiel es el que prometió. Fiel es el que le prometió a usted que le va a sanar.
mejorar su economía. Fiel es el que prometió a usted que iba a restaurarse su matrimonio, a restaurarse su familia. Fiel es el que prometió. Ayer estuvimos orando por un niño. Estuvimos orando por un niño que estaba con problemas en su sangre y tenía un problema grave. Sus exámenes le habían salido todos malos. Y cuando llegó a Santiago, los médicos lo vieron y le hicieron de nuevo los exámenes y lo vieron 6 médicos. Y esos exámenes que le hicieron salieron todos buenos. Nosotros como iglesia estuvimos orando, estuvimos rogando al Señor. Hicimos una cadena de oración de 24 horas por ese niño y por también las peticiones de otros hermanos. Y Dios se glorificó porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dios es fiel. Si alguna vez Dios te hizo promesas a ti, créele. No le ayudes a Dios porque Él no necesita tu ayuda. Él necesita tu fe. Él necesita que tú vayas, obedezcas. Él necesita que tú vayas y le creas. Porque Abraham le creyó a Dios. Y Dios hasta el final, hasta el último momento, porque a veces nosotros estamos sufriendo, pero llega el último momento, ese último momento, donde ya creemos que vamos a tirar la toalla, ahí llega Dios. Llega Dios justo a tiempo. Dios siempre llega justo a tiempo, hermano. Siempre llega justo a tiempo. A veces nosotros creemos que Él tarda, pero nosotros no entendemos los tiempos de Dios. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Dios. El camino de Dios es más grande, los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. El tiempo de Dios es perfecto y Él llega en el momento preciso para poder escuchar tu oración y responderte a ti y cumplir tu promesa. Hagamos lo que Dios nos pide, aunque el obedecer muchas veces nos duela. Cuando hay que negarnos a nosotros mismos, a veces duele negarse. Duele negarnos a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad. Pero las promesas de Dios son más grandes. La voluntad de Dios es más grande que nosotros. Nosotros somos personas imperfectas, somos personas limitadas. Pero Dios es sobrenatural, hermanos. Él es sobrenatural. Cuando Dios le dé una orden, usted hágala. Dios le dio una orden a Abraham. ¿Cometió errores? Sí. Nosotros cometemos errores, sí. Pero siempre Dios nos da una oportunidad para hacer las cosas correctas, para hacer lo correcto delante de sus ojos. Así es Dios contigo, también te da todos los días, te da oportunidades a ti para hacer lo correcto. Porque de otra forma Él no podrá cumplir lo que, tú no podrás ver la gloria de Dios si no haces lo correcto. Él puede cumplirlo, sí, pero nosotros muchas veces detenemos eso. Detenemos la mano de Dios de bendición y hacemos demorar muchas veces. Pero hoy día el Señor nos dice que Él es fiel. Él es fiel y aunque nosotros cometamos errores, Él siempre nos da una oportunidad de hacer lo correcto. Su fidelidad y poder acompañan al que cree y permanece en la fe. Usted siga permaneciendo, usted siga avanzando, usted siga caminando. Abraham siguió avanzando, Abraham siguió caminando. No importa, ok, me equivoqué, pero sigo avanzando, no me voy a quedar estancado. Sigo caminando, yo quiero ver esa promesa. Y él la vio. Él vio, ¿cierto?, como su hijo después creció. Su hijo se casó y tuvo hijos.
Y para la gloria de Dios, esa tierra fue bendecida y fueron grande nación, y hasta el día de hoy sigue creciendo la nación de Israel, sigue siendo bendecida porque es el pueblo de Dios. Nosotros también somos pueblo de Dios y Él nos quiere bendecir. Él quiere que seamos bendición. Él quiere que nuestra familia crezca. Él quiere que nuestra nación sea bendecida. Dice la Biblia de que benditos los que nos bendicen y malditos los que nos maldicen. O sea, Dios te va a librar de esas personas que muchas veces van a hacerte daño a ti. Dios te va a librar de esa gente que viene con malas intenciones. Y Dios pondrá a tu lado personas de bien, que te va a ayudar, que te va a tirar para arriba, que te va a levantar el ánimo. Dios te va a rodear de eso. Pídele a eso al Señor, que te rodee de buenas personas, que te aparte de esas personas que aquí te están restando, que te aparte de esas personas que a lo mejor vienen con murmuraciones, que a lo mejor vienen con chismes, que a lo mejor vienen con cosas que a Dios no le agradan y a ti te están contaminando. Dios es fiel contigo y siempre te va a dar una oportunidad para poder enmendar todos nuestros errores. Yo le doy la gloria al Señor porque todas las cosas que Dios ha hecho ha sido solamente porque ha visto en nosotros algo que le agrade. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, yo me emociono porque veo ahora el crecimiento y de tanto tiempo, de tantos años orando, de tantos años trabajando, de tantos años visitando, de tantos años pagando el precio. Cuando nosotros comenzamos con el pastor, nosotros teníamos como 25 años. Nos casamos en el 2009 y en el 2010, ¿cierto? Comenzamos este ministerio. Empezamos, después de que nos casamos, el día siguiente nos venimos para acá. O sea, la luna de miel no cuenta. No había luna de miel. Pero porque empezamos a orar y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar porque le creímos al Señor. Y cuando llegamos aquí a Yungay vimos totalmente un lugar donde desconocíamos, igual como Abraham. Nos fuimos casi con lo opuesto. Nos vinimos para acá con muy pocas cosas, parecíamos gitanos. La camioneta que iba con un par de cosas, un colchón, una cama y un par de cositas, igual que los gitanos. Y llegamos aquí, arrendamos una casa viejita que le habíamos puesto en la casita del telón, porque era viejita y con los temblores se caía todo el polvo que había. Y en ese lugar se lo entregamos al Señor. Hicimos altar al Señor. Levantamos una congregación de a poco. Los primeros en llegar fueron, ¿cierto?, los papás del pastor, ¿cierto?, hermana Marta, mi hermano Pedro, que siempre habían estado con nosotros. Pablo, en ese tiempo estaba con su novia en ese momento. Había un hermano que, bueno, partió los brazos del Señor, que es el profesor Villalobos, que también nos apoyó mucho. Fue un muy buen hombre. Nosotros conocimos, ¿cierto? Tenía un muy buen corazón. Lo conocimos y lo quisimos mucho a él. Y habían dos jovencitos, dos niñitos. Uno, ¿cierto?, era Cristóbal y el otro era Nachito.
Era chiquitito, así como la edad de Benjita con el Seba. Mira más o menos como esa edad. Y los primeros cultos, nosotros teníamos que correr todas las sillas y los sillones y llevarlos a la pieza de nosotros. Y ahí teníamos todo el desorden en la pieza para poder adecuar cierto el lugarcito que no era más que esto, para poder empezar con los cultos. Y después de eso arrendamos sedes porque ya empezábamos a crecer. De primera, claro, los cultos no fueron fáciles porque había que adecuarse a un mundo nuevo. Y a veces cuando llovía, nos llamaban por teléfono y nos decían: pastor, ¿sabe qué, pastora? Hoy día no vamos a poder ir. Y los 5 o 6 hermanitos que nos reuníamos, a veces no iba ninguno porque igual el temporal y la lluvia tampoco iban a llegar caminando. Y quedábamos con las cosas cambiadas, así que teníamos que estar de vuelta otra vez ordenando todo. Pero ahí es parte del precio que tuvimos que pagar. Y muchas veces nosotros íbamos a la plaza con el pastor y orábamos en silencio, caminábamos, y mientras caminábamos alrededor de la plaza, orábamos, tomábamos yungay para el Señor. Y así va a ser. Gloria a Dios. Yungay es para el Señor. Estuvimos orando y estuvimos clamando en esa plaza, y así también ha sido remodelada y ha sido bendecida. Y así también la gente ha llegado. ¿Costó? Sí. ¿Pagamos el precio? Sí. Muchas veces tuvimos que estar en lugares incómodos para poder servir al Señor, pero aún así Dios es fiel. Fiel es el que lo prometió. El Señor nos prometió, ¿cierto?, que íbamos a tener una congregación bendecida, una iglesia bendecida, y así ha sido. ¿Se pagó el precio? Sí. Y gloria al Señor, porque todo eso valió la pena. Todo sacrificio valió la pena. Todo llanto valió la pena. Todo muchas veces debilidad valió la pena. Cometimos errores, sí. Dios nos dio la oportunidad de reivindicarnos, y gracias al Señor por eso. Porque los pastores hoy en día, si cometemos errores, el pedir perdón y el reconocer nuestros errores nos hace respetables y nos hace personas que Dios también no solo usa, sino que también aprueba. Porque ser usado no es suficiente, sino que ser aprobado es mucho más. Gloria a Dios. Y gracias al Señor, porque todas las cosas que pudimos pasar valió la pena, y hemos visto gente bendecida. Ahora hemos visto gente que hasta cuenta su testimonio de la obra de Dios en ustedes, y eso para nosotros es algo maravilloso. Es una alegría de ver cómo ustedes han sido bendecidos, de ver cómo ustedes son felices, de ver cómo ustedes están creciendo. Porque mi hermana Jacqueline, era muy difícil poder que hable algo, ¿cierto? Pero ahora, gracias a Dios, tiene una gracia hermosa, tiene una gracia preciosa para poder hablar del Señor. Rodrigo me ha sorprendido también cómo Dios ha estado levantando a Rodrigo. Rodrigo no creía en Dios, ¿sí o no? No creía en Dios hasta que Dios trató con él, y ahora él habla de Dios y él ahora está cantando. Gracias al Señor, le alaba, le adora. Él quiere, ¿cierto?, seguir alabando al Señor, quiere aprender cómo poder cantar y todo eso. Y yo me alegro porque vas a ser mejor que Chayanne. Vas a ser mejor que Chayanne.
Así que gloria al Señor porque Rodrigo también, Dios ha estado bendiciendo su vida y así a todos los hermanos que están creciendo. Yo me alegro, se goza mi corazón. Yo creo que el pastor también, todos nosotros nos gozamos en nuestro corazón de ver cómo ustedes están creciendo, de ver cómo ustedes son bendecidos, de ver cómo Dios ha estado tratando con las personas, ha estado tratando con los hogares, ha estado acercando personas para el Señor. Gloria al Señor porque están esos jóvenes atrás. Ustedes son personas importantes para Dios. Son personas importantes para el Señor. Muchas veces la gente le va a decir lo contrario. Tus amigos te van a decir lo contrario. Que tú no sirves, que tú no vales nada. Pero Dios ha sido fiel contigo. Y Dios te bendice a pesar de todas esas cosas. Y Dios siempre va a tener un lugar para ti. Sea aquí, sea en la iglesia que sea. Siempre va a haber un lugar para ti. Porque también tú eres hijo y también tú eres hija. Y esa promesa que una vez le hizo a los hombres de Dios que salen en la Biblia también es para ti. Porque tú también serás bendición. Porque tú también serás bendición y tú también vas a bendecir a muchos otros. Vas a bendecir a mucha gente. Porque van a ver tu testimonio. Te van a ver lo bendecido que estás. Te van a ver lo feliz que estás. Te van a ver lo alegre que tú vas por la vida. Y eso también ellos van a querer lo mismo. Van a decir, yo quiero eso que tiene Yadet. Yo quiero eso que tiene esto. Yo quiero eso que tiene él, que tiene ella. Porque nosotros vamos a reflejar de que sí, el Señor hizo algo bueno con nosotros. Porque el Señor nos vio con agrado. Vio que en algo le agradamos. Vio que en algo le agradamos. Y eso es maravilloso ante los ojos del Señor.